Capítulo 8, Mateo capítulo 8, continuando con el estudio. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 y puestos de pie conforme lo encuentren, vamos a leer de forma alternada 18, 19, 20, 21 y 22. Mateo 8, capítulo 8, versículos del 18 al 22, de forma alternada. Mateo 8, 18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, Juntos 22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por un día más de vida y le damos gracias por lo bueno que usted ha sido con nosotros, mi Dios. Gracias por su palabra, mi Dios. Gracias porque usted nos permite escucharla, mi Dios. No somos dignos, pero usted aún así ha concedido esta gran bendición y esta gran dicha al hombre, mi Dios, de escuchar la voz de un Dios santo, mi Dios. Le pido para que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones, mi Dios, y que nos llene, mi Dios, para atender a su palabra, mi Dios. Gracias por este hermoso culto que hemos tenido, mi Dios. Y ahora le pido para que usted nos dé sabiduría y entendimiento en el estudio, mi Dios, y que podamos comprender más acerca de su bendita palabra, mi Dios, y de a quién seguimos, Dios. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. Mateo 8, capítulo 18 al 22. Se dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eh, Capítulo 8, versículo 5 de mismo Mateo, capítulo 8, versículo 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Recordemos que todo esto estaba pasando en Capernaum. Eh, Toda esta escena, desde el versículo 5 hasta este pasaje, hasta el 22, está ocurriendo en Capernaum. El Mateo, bueno, aquí no está ordenado cronológicamente, pero, uh, pero bueno, aquí dice en versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Otra vez Jesús estaba rodeado por mucha gente. Recuerden que Jesús desde el capítulo 5 estaba en el Sermón del Monte, mucha gente le estaba escuchando. Capítulo 8, versículo 1 dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Eh, uh, y vemos que Jesús normalmente estaba rodeado de mucha gente. Otra vez Jesús estaba rodeando por mucha gente. Y ya era el anochecer, pero no el del versículo 16. Mateo 8, 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Dice en el versículo 16 que ya era noche, pero del versículo 18 no es esa misma noche, sino vamos ahí a Marcos, Marcos 4:35. Marcos 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Como les dije, no está ordenado cronológicamente, pero Dios lo inspiró. El suceso que viene antes del versículo 23 es esto. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado de Marcos 4:35. Jesús estaba rodeado, Jesús ya era tarde, quizás ya era, bueno, como le dice en el pasaje, ya era noche. Mucha gente le estaba siguiendo. Eh, um,
Jesús dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Ya era noche, ya era tarde y Jesús quizás nuevamente despide otra vez a la gente. Pero recordemos que Jesús era totalmente, completamente Dios y completamente hombre. En el versículo 24, de mismo, un poquito abajo, dice, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Quizás Jesús no está ordenado cronológicamente, pero quizás Jesús ya había estado ocupado en otras, estaba haciendo otras cosas. Quizás ya estaba cansado, por eso mismo tal vez habría despedido a la multitud. Y él dijo, mandó pasar al otro lado. Todo esto, recordemos que está sucediendo en Capernaum. Si van ahí en sus mapas, aquí dice, bueno, en sus mapas, aparece la ciudad de Capernaum, está el mar de Galilea, y si de ahí en adelante está ordenado cronológicamente, llegaron a la siguiente ciudad que cruzaron, fue hasta Gadarea. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Ya era noche, quizás Jesús ya estaba cansado y manda pasar al otro lado del río, al otro lado del mar. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ya las palabras de Jesús habían impactado al pueblo de Israel. Se habían asombrado, como dice 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya la gente estaba admirada, ya estaban asombrados de lo que Jesús había enseñado, de los milagros que él había hecho. Ya había sanado al centurión, ya había sanado a un leproso, había sanado a la suegra de Pedro y quizás mucha gente ya le estaba siguiendo. Y aparece en escena un escriba. Un escriba era un maestro. Bueno, era un maestro de la ley. En el Antiguo Testamento era conocido también como un abogado. Era de una casta poderosa entre la nobleza de Israel, ya que ellos eran los defensores de la ley, eran gente importante. No era cualquier persona un escriba, era alguien importante. También los escribas eran hostiles, eran adversarios de Jesucristo. En Mateo 5:20, Mateo capítulo 5, versículo 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 15, versículo 1. Mateo 15, 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ahí están nuevamente atacando lo que Jesús enseñaba, lo que él decía. Mateo capítulo 21, versículo 15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Un escriba era por así decirlo, un adversario de Jesucristo. Ellos nunca no estaban a favor de sus enseñanzas, más bien. Ellos eran maestros de la ley, ellos conocían lo que decía la ley para refutar lo que Jesús enseñaba o lo que él decía. Le hacían preguntas y le atacaban con acciones. Los escribas desempeñaban una triple función dentro de la vida religiosa de Israel. Ellos preservaban la ley. Ellos reclutaban discípulos para enseñarles la ley y también eran intérpretes de la ley. La reputación de ellos era muy alta. Ellos eran muy conocidos, eran gente realmente conocida. Pero este escriba dice, vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. En el capítulo 8, versículos del 1 al 4, hay un milagro.
versículos del 5 al 13, nuevamente aparece otro milagro. Del 14 al 17, nuevamente aparece otro milagro. Del 23 al 27, otra vez otro milagro. Del 28 al 34, otro milagro. Pareciera que este texto está rodeado de muchos milagros. Y este texto, uno lee, Jesús hace un milagro, sana al leproso. Jesús nuevamente hace otro milagro, sana al siervo del centurión. Hace otro milagro, sana a la suegra de Pedro. Más abajo Jesús calmó la tempestad. Dicen los discípulos, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Jesús está haciendo una tras otra vez milagros. Pero pareciera que este texto no encaja ahí. Y vino un escriba y le dijo, maestro. Un escriba era un maestro de la ley. Era un hombre que conocía la ley. A los fariseos y a los escribas les llamaban rabís. Eso les gustaba eso. Quizás el milagro aquí no es visible o de algo que la gente se pudiera asombrar. Oh, levantó un muerto, calmó la tempestad, sanó una enfermedad imposible. El milagro aquí no sucede así. El milagro aquí ocurre en el corazón de este hombre. Un escriba, un maestro, un conocedor de la ley, un defensor de la ley. Llama a Jesús maestro. El título más alto que un escriba conocía era este título, maestro, que en hebreo se traduce rabí. Para él Jesús era el más grande maestro. Él dijo, yo soy un maestro, pero Jesús sobrepasa mis expectativas, es un maestro aún mayor que yo. Le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este escriba se ofrece a ser un discípulo del gran maestro. Los escribas, ellos reclutaban, hacían discípulos. Pero este escriba no está reclutando discípulos, sino más bien él quiere ser un discípulo del gran maestro. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Esa palabra, ese verbo donde dice te seguiré, describe la relación entre un rabino maestro y su estudiante. Él quería ser un aprendiz de Jesucristo. Él dice, tú eres el maestro, aunque a mí me llaman maestro, aunque yo soy un maestro, yo quiero aprender de ti. Le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. En otras palabras, le dice, Señor, quiero ser tu discípulo. Estoy dispuesto a ir a cualquier sitio contigo y hacer lo que tú digas. Vayamos a Ruth 1:16 y 17. Estas palabras nos hacen recordar lo que Ruth dice. Josué Jueces Ruth. Dice Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Este escriba estaba diciendo algo similar a lo que dijo Ruth. Él le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Él quería ser un discípulo de Jesús. Había visto sus milagros. Quizás había escuchado sus sermones.
había quedado impactado. Dice, yo soy un maestro, pero este hombre es aún más que eso. Yo le quiero seguir. Este escriba va y le dice al Señor, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice, Jesús no le responde, no le dice un sí, no le dice un no. No acepta ni rechaza el ofrecimiento del escriba, sino que él le hace saber lo difícil que sería seguirle. Y le dice, Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este hombre quizás no había entendido que ser discípulo es la negación de sí mismo, el sacrificio, el servicio y el sufrimiento. El escriba tal vez pensaba en beneficios materiales. Él estaba acostumbrado a ser respetado. Era de una alta casta. Quizás él dijo, este es el Mesías. Él es el Mesías. Él va a reinar aquí. Y si le sigo, quizás tendré una alta posición. Otros discípulos, o la madre de unos discípulos dijo, deja que mis hijos asciendan aquí contigo. Quizás este escriba, su pensamiento era ese. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús le advierte, le hace recordar, le dice, las zorras tienen guaridas. Quizás las zorras no tenían un lugar lujoso donde vivir, pero al anochecer tenían una guarida. Dice, y las aves del cielo nidos. Dice un poquito más atrás en Mateo capítulo 6, versículo 26. Dice, Mateo 6, 26, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús antes había dicho, Dios alimenta y cuida a las aves. Ahora, aparte de eso, dice, también tienen nidos, tienen un lugar donde habitar. Dice, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Recordemos el nacimiento de Jesucristo. Él no tuvo cuna donde nacer. Él nunca tuvo un lugar donde vivir. Y aún al morir, la tumba en la que fue sepultado no era suya, fue prestada. Jesús dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no tuvo ni equivalente humano de lo que poseen las zorras y las aves. Él estaba diciendo al escriba, tú quieres ser mi discípulo, pero ya has medido las consecuencias de seguirme. Quizás Jesucristo había visto el corazón de este hombre, porque él no se fiaba por las apariencias, él miraba el corazón. Quizás este escriba había dicho, Señor, quiero ser tu discípulo. Quizás él pensaba de sí mismo, yo soy un maestro, soy respetado, tengo una buena posición, ahora con el Mesías, quizás él va a gobernar, él va a reinar aquí. Quizás él pensaba eso, por eso que quizás quería beneficios materiales. Pero Jesús le hace el recordatorio, él dice, yo no poseo nada en este mundo. Jesucristo le dice,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esa palabra, el Hijo del Hombre, es usada 26 veces. De las 26 veces que es utilizada, 25 veces la usó Jesucristo mismo. Solamente una vez la usó Esteban cuando estaba a punto de morir allá en Hechos. Ninguno de sus discípulos, ni en las epístolas del apóstol Pablo, ni en las cartas, es mencionado a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Es un título que ni aún la iglesia primitiva le dio al Señor Jesucristo. Solamente Él se la da a sí mismo. Él dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pareciera que Jesús está hablando de otra persona, porque no dice yo, el Hijo del Hombre. Está hablando, pareciera que está hablando en segunda persona, hablando de alguien más. Esa expresión, el Hijo del Hombre, ni más, es ni más ni menos que el Dios encarnado que vino la primera vez a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10, Lucas 19:10, Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese hijo del hombre era Dios que se había encarnado. En Isaías 53, versículo 3. Isaías capítulo 53, versículo 3. Muchos teólogos dicen que este pasaje, esta historia está relacionado con lo anterior, con la cita que hace referencia a Mateo anteriormente. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Es reconocido incluso por los judíos. Ellos le conocieron como el Hijo del Hombre ahí en Lucas. Este pasaje, si no lo anoté. Ok, Lucas capítulo 19. Lucas 19, sí no lo había notado. Ellos habían reconocido a Jesucristo como el Mesías, dice Lucas capítulo 19, versículos 37 y 38. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Él había sido reconocido como el Mesías, pero él había sido como el Mesías. Él había sido reconocido como el Mesías reinante, no como un Mesías sufriente. Esta expresión Hijo del Hombre radica en el hecho de que se refiere a una persona que es tanto humillada como exaltada. Alguien que es absolutamente Dios como perfecta humanidad. Él es el Hijo del Hombre, que sería entregado para morir, pero que resucitaría al tercer día. En Mateo 17, 22. Mateo 17, 22. Mateo capítulo 17, versículo 22. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera.
Sin embargo, Él es también el ser glorioso y deslumbrante que está en medio de los 7 candeleros en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Él es el Hijo del Hombre. Jesucristo decía al escriba, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Diciendo en otras palabras, Jesús dijo, Dios mismo encarnado en Dios mismo humanado, Él no tiene esto, aun cuando Él es el autor de la vida, aun cuando Él es el autor de todo esto. Quizás el escriba había pensado en bienes materiales, pero cuando es confrontado con quién es el Hijo del Hombre, Él sabía, Él entendía esa expresión. Tal vez no midió las consecuencias de seguirle. Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 59. Les voy a leer 57, 58 y 59. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo, de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Después de que el escriba se ha ofrecido ser voluntariamente un discípulo del Señor Jesucristo, Jesucristo ya le ha explicado cuáles eran las consecuencias o la paga de seguirle. Ya no se ve que el escriba argumenta más. Quizás el escriba analizó, pensó bien las cosas. Dijo, seguir a Jesucristo y perder todo lo que tengo, quizás ya no. Había otro discípulo que quizás al igual que el escriba estaba asombrado por las palabras de Jesucristo. Y ahí en Lucas, en el pasaje que vimos, dice, Jesús le dice al discípulo, sígueme. Pero el otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. A primera vista parece que Jesús es duro e insensible. Pareciera que Jesús le dice, pareciera que este discípulo le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Señor, mi padre ha muerto. Parece que Jesús es insensible, le dice, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Pareciera que encontramos un Jesús insensible, sin importarle los asuntos familiares de este hombre. Pero ya al analizar este pasaje, ahorita vamos a entender cuál es esa expresión. Otros de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Para los judíos era una obligación sagrada el asegurarle un entierro digno a su padre. Ahí en Génesis, vayamos a Génesis. Génesis capítulo 50, versículo 4, 5.
y 6. Génesis capítulo 50, versículos 4, 5 y 6. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Versículo 7. Entonces José subió para sepultar a su padre. Para un judío era una obligación sagrada darle un entierro digno a su padre. El discípulo le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Se ha sugerido que se ha cometido una equivocación al traducir el arameo original de este dicho al griego, y que lo que Jesús le dice al hombre es que puede encargar el entierro de su padre a enterradores profesionales. En Ezequiel encontramos un pasaje, Ezequiel capítulo 39, versículo 15. Ezequiel 39, 15. Ezequiel 39, 15 dice: y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Muchos han dicho: quizás Jesús estaba diciendo: tú sígueme. De todos modos, hay sepultureros, me traba la lengua, hay sepultureros que le van a hacer ese digno entierro que tú quieres. Pero también se ha sugerido que este es en verdad un dicho muy duro, y que Jesús estaba diciendo al hombre que la sociedad en la que vivía estaba muerta en el pecado. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Parece que Jesús, otros dicen, Jesús estaba diciendo que él vivía en una sociedad llena de pecado y que este hombre debía de salir cuando antes de allí. Y que los mismos hombres muertos en sus pecados, fueran a sepultar a un hombre muerto físicamente. Pero la realidad de esta expresión no es esa. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Esta expresión más bien podemos entenderla así. Dice, cita un incidente que le contó a un misionero. Este misionero tenía un amigo turco, rico e inteligente. Le aconsejó que viajara por Europa cuando acabara sus estudios para completar su educación y ampliar sus perspectivas. El turco le contestó: antes de eso tengo que enterrar a mi padre. El misionero le dio el pésame y le expresó su condolencia, creyendo que el padre de su amigo acababa de morir. Pero el joven turco le explicó que su padre estaba vivo y perfectamente de salud, y que lo que había querido decir era que tenía que cumplir sus obligaciones con sus padres y familiares antes de poder marcharse en el viaje sugerido, que de hecho no podía marcharse de casa hasta después de que muriera su padre, que podría ser después de muchos años. Lo que este segundo discípulo dice: te seguiré algún día,
cuando haya muerto mi padre y pueda marcharme en casa. Este discípulo había escuchado a Jesús, estaba impresionado, había visto los milagros, le quería seguir. Y cuando Jesús le dice, le hace la invitación, sígueme. Este hombre dice, te seguiré algún día, no hoy. Deja que termine mis deberes con mis familiares, ya hasta que se muera mi padre, ya hasta que acabe esto, te voy a seguir. Deja que termine todo esto, esta ocupación que tengo primordialmente, y después te sigo. Otros de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Quizás había mucha ocupación para ese hombre. Quizás se había asombrado por las palabras de Jesús, sus milagros. Pero no era una decisión definitiva que este hombre quería seguir a Jesús. Como muchos de los discípulos, de lejos quería seguir a Jesús. Una observación final es necesaria. No resultaría extraño que Jesucristo hiciese esa demanda tan estricta si Él fuese un simple hombre. Si Jesús fuera un simple hombre, se le demandaría mucho. Si Jesús fuera simplemente un hombre, no habría autoridad de por qué decir, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero no era así, Jesús era Dios mismo. Jesús es Dios soberano, tiene la autoridad. Dice en otro pasaje que toda la autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. Si aún Jesús fuera así, fuera de otra expresión, si aún la demanda de Jesús fuera, ok, tu padre acaba de morir, de todos modos yo tengo la autoridad. Jesús podía hacer esta demanda. Puede destacarse en estos pasajes que aún el padre de este discípulo aún no había muerto. Este hombre le dijo, ¿sabes, Jesús, yo te voy a seguir, pero hasta que mi padre muera, que quién sabe cuántos años sería, y quién sabe las fuerzas de este hombre. Jesús era sabio, conocía el corazón humano. Y sabía muy bien que aquel hombre si no empezaba entonces a seguirle, nunca empezaría. Este hombre le dice, Señor, tengo muchas cosas que hacer, después te voy a seguir. Y Jesús le dice, si no empiezas hoy, jamás lo vas a hacer. Jesús le dijo, sígueme. Es que si no lo haces, nunca lo vas a hacer. Jesús le estaba dando la oportunidad a este hombre de seguirle. Pero a veces, al igual que nosotros como cristianos, por diferentes cosas, perderé esto, perderé lo otro, después te sigo. A veces la gente se emociona. Muchos cristianos enferman, pierden su familia, pierden muchas cosas y piden a Dios, Señor, ayúdame, sálvame, restáurame, haz esto. Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, lo hace. Una vez que son salvados, una vez que son sanos. La emoción dice, Señor, una vez estando enfermos, dicen, Señor, sálvame. Y si tú me salvas, si tú me regresas mi familia, si me regresas la salud, si me regresas el trabajo, si esto,
yo te voy a servir. Si tú me concedes esto, yo lo voy a poner a tu disposición. Son sanados, son salvos, son restaurados, las familias son nuevamente hechas. Y ya la emoción pasó. Y ya dice, gracias, me salvaste, pero ya después te sigo. Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Jesús no le dice, ¿sabes qué? No es insensible a las responsabilidades familiares, sino que señala la prioridad de seguir al Mesías y de anunciar el reino de Dios. Vemos aquí vemos dos casos. El escriba necesitaba amonestación por su impetuosidad. Este hombre quería seguir a Jesucristo. En este segundo caso, el segundo discípulo debía ser amonestado. A veces el ímpetu, a veces la desidia, a veces el ímpetu de querer hacer algo por Dios. Uno se emociona, uno es salvo, uno quiere hacer esto, lo otro. Pero a veces se nos olvida que seguir a Jesucristo tiene uno que crecer espiritualmente, que tiene que alimentarse. O a veces la desidia. Señor, te voy a seguir. Señor, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, mi trabajo, esto, mi familia, esto, lo otro. Pero el Señor Jesucristo dice, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Aplazamos nuestro tiempo para Jesucristo, para ya dar quizás, al final de cuentas, ya darle hasta quizás nuestra vejez, lo poco que nos queda. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por un día más de vida y le damos gracias por lo bueno que usted ha sido con nosotros, mi Dios. El seguirle es una decisión que todo cristiano debe de hacer, mi Dios. Mi Dios, hemos sido salvos. Desea Jesucristo, ninguno que poniendo su mano en el arado y voltea atrás es apto para el reino de Dios. Seguirles es tomar nuestra cruz cada día. Quizás a veces somos atraídos por las bendiciones, por las peticiones concedidas que usted nos da, por las restauraciones, por los milagros que podemos ver. Mi Dios, y a veces, muchas veces nos emocionamos y vamos tras ello y no tras de usted, mi Dios. Mi Dios, seguirle y servirle, mi Dios, es ser fiel a usted. No es fiel a lo que nos pueda dar el mundo, mi Dios. No es fiel a los milagros. Es a usted, es a su persona, mi Dios. Le pido para que usted nos siga dando sabiduría y entendimiento, mi Dios, para seguir comprendiendo acerca de su palabra, mi Dios. Acerca de las decisiones que como cristianos a veces vamos a tomar como discípulos, mi Dios. Seguirle, mi Dios. Jesucristo en otro pasaje enseña y dice, hay que aprender a calcular el precio, mi Dios.
antes de empezar algo. Dice, no sea que viendo otros y se burlen. Mi Dios Padre Celestial, seguirle, mi Dios. No es una decisión, no es una decisión por una emoción. No sé, tampoco debe ser una decisión que uno piense y aplace para tanto tiempo, mi Dios. Servirle, mi Dios. Servirle, mi Dios. Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Mi Dios, ayúdanos a servir como Jesucristo servía, mi Dios. Pon en el corazón de cada uno de nosotros servirle y seguirle, mi Dios. El camino del cristianismo no es fácil, pero es el mejor camino que el ser humano puede encontrar. Llegar un día a la acción celestial, mi Dios. Le pido para que usted nos siga dando sabiduría y entendimiento y que el Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, mi Dios. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo.